Ahora continuamos con el seminario titulado Envejecimiento, Vejez y Salud Mental. Hay cabida para el psicoanálisis hoy por el Grupo Caracol. En esta actividad reflexionaremos sobre el lugar que ocupa el psicoanálisis en la comprensión y atención de las necesidades psicológicas de las personas en etapas de envejecimiento. En esta sesión nos acompañarán tres destacados expertos que abordarán este importante tema. El filósofo Arturo Franco Romo, docente con cerca de 9 años de experiencia impartiendo materias del área de las humanidades en distintos niveles educativos, dedicado a la investigación del cruce entre la filosofía y el psicoanálisis. Se integra al Observatorio Filosófico del Norte y al Caracol Psicoanalítico de Tijuana. Respecto a su formación, Arturo es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, con una estancia de investigación en la Universidad de Les Valeres, maestro en Psicoanálisis por el Centro Universitario del Pacífico, y actualmente cursa el doctorado en Investigación Interdisciplinaria en Salud de la Facultad de Medicina y Psicología en UABC, con una tesis titulada El suicidio como un resultado de la represión de síntomas depresivos en México. También nos acompaña el psicólogo Zoe García, graduado en Psicología por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, Campus Tijuana. Especialidad en Tratamiento Psicoanalítico por la Universidad Sigmund Freud en México de la AMSP. Certificado en Psicología Clínica por la Federación Mexicana en Psicología y miembro de la misma federación. Cuenta con una maestría en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Miembro de Caracol Psicoanalítico de Tijuana y Grupo de Investigación en Intervención Psicoanalítica, RITA, con sede de Puebla. Laboró en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, municipal, como tallerista, psicoterapeuta de la Unidad Integral de Protección Familiar y auxiliar de los jueces adscritos de la unidad. Su formación continua ha sido en el campo de psicoanálisis, donde ha podido elaborar como docente universitario y es miembro fundador de LAZOS, Psicología y Psicoanálisis Tijuana, donde se desempeña como psicoanalística y supervisor clínico. Y nos acompaña el psicólogo Gilberto Mejía Quintero, practicante de psicoanálisis. Cuenta con una licenciatura en Psicología por el Centro de Estudios Superiores del Noreste. Su ejercicio profesional está encauzado a la psicoterapia psicoanalítica en adultos y en la adolescencia, universitaria impartiendo materias del área de la psicología clínica. Actualmente está por finalizar la licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Artes UABC. Les invitamos a enriquecer esta discusión con su participación. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Primero voy a presentar a Caracol, que es un grupo del cual los tres formamos parte. Hace poquito más de un año, nosotros tres, junto con otras personas, nos integramos en dinámicas de lectura, de estudio, de cuestionamiento en torno al psicoanálisis. Algunos de nosotros somos, lamentablemente, lacanianos, algunos no. Y bueno, hace poquito conformamos ya
que integra 3 actividades básicas que se subdividen en otras actividades, ¿no? Una está enfocada en la documentación, en el estudio de la psicología, del psicoanálisis para personas que practican psicología. La otra actividad está un poco diseñada para la vinculación, es decir, como dirigida al público general. Y la otra actividad, que es la que a mí personalmente más me interesa y de la que me encargo un poquito, es la de la clínica de bajo costo, ¿no? Entonces intentamos ofrecer clínica de bajo costo a personas que de otra manera no lo podrían pagar. Bueno, si les interesa pueden buscarlo, estamos en redes sociales, hay un blog, hay Instagram, Facebook, ¿no? Lo pueden encontrar como Caracol Psicoanalítico de Tijuana. Y bueno, esa es la presentación del grupo, ¿no? Yo quería hablarles de algunos libros y quiero empezar con un dato curioso, no sé si alguien lo sabe. Hay un libro que se llama El malestar en la censura, pero ese libro no se llamaba originalmente así. ¿Alguien sabe de casualidad cómo se llamaba el libro antes? ¿No? La infelicidad en la censura. Entonces cambió Freud el título de infelicidad por malestar. Esa es una pregunta que quiero dejar abierta ahorita al inicio. ¿Por qué cambió infelicidad por malestar? Es una pregunta que quiero dejar abierta y si no está bien, la respondemos aquí. Si se me olvidan, me recuerdan, por favor. Y bueno, ahora sí, arrancando con el tema de la vejez, quisiera hacer, a riesgo de sonar un poco como un pedagogo, quisiera hacer una pequeña dinámica con ustedes, algo de asociación libre. Si alguien dice la palabra vejez, ¿qué es lo primero que tú piensas? Dilo en voz alta, por favor, si puedes. Vejez, tú piensas viejito, ¿qué más? Tiempo, ¿qué más? Lo primero que venga, vejez. ¿Qué más? ¿Algo? Calma. Experiencia, ¿qué más? ¿Otras? Bueno, si te pregunto en dónde se junta la vejez, ¿en qué lugares piensas? Si pregunto, ¿no se escuchó? Si pregunto en dónde se junta la vejez, en dónde se encuentra la vejez, ¿en qué lugares piensas? Cuerpo, corazón, parque. ¿Alguien más? Asilos. ¿Otra asociación alguien que quiera ofrecer? Bueno, quisiera empezar con una viñeta, al final regresamos al tema de la vejez. Quisiera empezar con un libro de Foucault que se llama Vigilar y Castigar. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha leído? Vigilar y Castigar. Voy a contar una pequeña historia de cómo empieza el libro, ¿ok? Es algo un poquito fuerte, discúlpenme. El libro empieza con un testimonio de un policía. Foucault encontró el diario del policía y lo replica en el libro. Entonces el policía está en público en Francia, ¿sí? Y lo que ocurre es que él está viendo cómo ejecutan a una persona que ha cometido parricidio. ¿Saben lo que es parricidio? Significaría literalmente matar al padre, pero simbólicamente puede ser ofender al rey, ¿sí? Entonces, había un parricida y el policía es testimonio de cómo lo atan de pies y manos a 4 caballos diferentes y hacen que los caballos corran en sentidos opuestos. Y el policía escribe cómo los caballos, como hacía mucho calor, se cansaron y se tiraron al piso. Entonces llaman a un verdugo y el verdugo viene y corta con unas tenazas las extremidades hasta el hueso y luego hacen que los caballos corran otra vez. Y así le arrancan y quedan así el brazo, ¿no? Después llega el verdugo de nuevo con aceite hirviendo y lo echa en las llagas para que no se desangre. Entonces llega el padre que le da un beso en la frente y lo perdona por todos sus pecados. El policía de hecho estaba muy sorprendido y dice que él no podía creer que esta persona que era tan horrible como para haber cometido parricidio no dijo ni una sola mala palabra cuando lo estaban ejecutando. Después dice que echaron su cuerpecito al fuego y que habían dicho que había fallecido, pero dice el policía que él podía ver cómo claramente movía la mandíbula, como si estuviese hablando, como si hablara en el fuego, ¿no? Y luego, lo segundo que aparece en el libro, después de esta réplica de este diario de ese oficial, es un itinerario que es apenas unos 16 años después de cómo lo que ocurre es en las cárceles en Francia.
están unas instrucciones muy específicas que dicen: te levantas a las 5 de la mañana en silencio, tiendes tu cama a las 5:15 de la mañana, luego sales a desayunar a las 6 de la mañana, vas al trabajo a las 7 de la mañana, regresas a hacer ejercicio a las 10 de la mañana, etc. ¿no? Y la pregunta que hace ahí Foucault, y me parece muy interesante y se les quería traer a ustedes, es: ¿cómo pasamos de una cosa a la otra? ¿Cómo pasamos de ejecutar gente en la plaza pública a ya no tener que hacerlo? ¿Alguien sabe de casualidad cuándo fue la última vez que alguien murió por la guillotina en Francia? Inventen un número, por favor. ¿Cuándo se imaginan? ¿1800? No se vale buscar el orden, ¿eh? 1827. La última vez que se ejecutó a alguien en la plaza cívica en Francia, o sea, en público, para que todos vieran, fue el mismo año que se estrenó la primera película de Star Wars. O sea, podías ir a ver cómo ejecutaban a esta persona que había violentado a su novia y luego ir a ver Star Wars el mismo día. ¿Qué piensan de eso? Ahora sí lo pueden googlear, ¿eh? Si estoy equivocado, me dicen. El punto de Foucault es este: ¿cuál era la necesidad de ejecutar gente en la plaza pública antes? Era una acción pedagógica, que la gente aprenda qué es lo que va a pasar si cometes un crimen de X o Y naturaleza. ¿Cómo es que dejamos de necesitar de ejecutar gente en la plaza pública y ahora ya no lo hacemos? ¿Por qué ahora el castigo es privado y tan civilizado y ordenado? Civilizado entre comillas, ¿no? ¿Por qué ya no lo necesitamos? Es decir, ¿a dónde se fue esa función pedagógica? A las escuelas. O sea, ya no necesitamos ejecutar gente en la plaza pública porque ahora desde la primaria hay clases de cívica y ética. ¿Y eso qué genera? Hay una palabra que aparece un poco que es la de panóptico. Pan significa todo o mucho en griego, óptico perfecto, ¿no? Entonces, panóptico, todo se ve. ¿Eso qué significa? Se nos ha educado a sentir que todo el tiempo estamos siendo vistos y que todo el tiempo cualquier crimen que cometamos puede ser tachado, ¿sí?, juzgado, castigado. Panóptico, todo es visto. ¿Nunca les ha pasado que hacen algo malo sin que nadie los vea y se sienten culpables de todas maneras? ¿O nunca les ha pasado que nadie los ve y de todas maneras se detienen de hacer algo porque ustedes consideran que está mal? Como picarte la nariz en tu cuarto. Está usted bajo el panóptico, pues. Ahora, eso lo quiero conectar con el libro de Freud que les comentaba, que se llama El malestar en la cultura. Porque ahí lo que piensa Freud es que no hay cultura sin malestar. ¿Sí? No hay cultura sin malestar. Lo que significa, y eso lo piensa Freud, la cultura es una especie de mecanismo de generar culpa. ¿Sí? La cultura es un mecanismo diseñado para generar culpa. Disculpen, estudié filosofía, entonces tiendo a ser muy reflexivo. Pero es una culpa necesaria, porque ¿qué pasaría si no hubiese ese sistema, ¿sí?, moral, culturalmente hablando? Pues cada quien diría por donde quiere, haciendo lo que quiere, y eso no funciona, ¿sí? ¿Alcanzas a entender cómo necesitamos de esa culpa? Es una función pedagógica también, ¿sí? Entonces, este es ahora el problema, y esto es lo que yo quería traer para ustedes. Cuando hablamos de vejez, ¿no sienten que hay una cierta culpa en ser viejo? Se nos enseña, les pregunto, a sentirnos culpables por la vejez. Porque tiene un proceso de crecimiento. Es un proceso de crecimiento natural, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, fíjense cómo la moral que tenemos es una moral que sostiene la productividad. Se vuelve una carga. Exacto. Se piensa en la vejez como una carga. Dice Foucault en una entrevista: esa gente que no tuvo la sutileza de morir 5 días después de jubilarse. Y lo dice como un chiste, ¿no? Que estamos nosotros dentro de un sistema cultural que está diseñado para la producción, la agilidad, la velocidad, y cuando uno llega viejo, uno estorba.
Fíjense los discursos que hay en la vejez. ¿A poco no hay gente que se siente triste por perder el cabello, por perder la vista, por perder la fuerza, ¿no? Y dicen cosas como, yo todavía puedo trabajar, ¿no? Ahora, este es un problema muy grave, porque a mí me da la impresión de que lo que está ocurriendo, y desde hace mucho tiempo, lo que está ocurriendo es que hay una pedagogía donde se nos enseña a sentir culpa, que esto es parcialmente necesario. O sea, para ustedes como estudiantes de psicología, es una función que estructura la psique, ¿no? La culpa es parte estructural de la neurosis, o sea, la neurosis hace neuróticos. ¿Y qué pasa si no soy neurótico? Pues eres neurótico, ¿no? Entonces, hay una función natural, hay una función no natural, porque Freud de hecho pensó que a lo mejor era biológica, pero no se confirmó. Hay una función artificial de la culpa, que es la de configurarnos en esta sociedad, y luego el problema es que no sabemos qué hacer con la vejez. Fíjense cómo los discursos de la vejez tienden a ser muy abstractos. Hablamos de la vejez como si nosotros no fuéramos a ser viejos un día. ¿O no? Hablamos de la vejez como si fuera algo distante. ¿Dónde está la vejez? Dijeron, en los parques, en los panteones. Sí, eso dijeron hace un momento. ¿Quién pensó en mi casa? ¿Nadie? La piensas como algo alejado. Y justo hace un momento alguien mencionaba entre ustedes, ¿no?, una palabra que fue resistencia. Hay una resistencia ante la vejez, como una cosa de querer más o menos fingir que no nos va a pasar, o querer más o menos fingir que no es nuestro problema, es un problema de alguien más de allá afuera, y ese es un tema, ¿sí? ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Cómo están hasta aquí? ¿Cómo se sienten? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, entonces, los libros que he mencionado ahora son Vigilar y Castigar, de Foucault, El malestar en la cultura, de Freud, y hay un libro más que les quiero mencionar que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. En Psicología de las masas y análisis del yo, en el primer párrafo, al final del primer párrafo, dice esto de cómo la psicología individual es la psicología social. ¿Sí? Eso lo dice al final del primer párrafo. Es un libro creo que de 1920 y algo. Entonces, el punto es este. Si la psicología social y la psicología individual son la misma, y si hay un problema, si están ustedes de acuerdo conmigo, y si hay un problema de que se hace sentir culpable a la gente por su vejez, ¿no creen que acaso ocurra algo con nosotros cuando llegamos a viejos, donde no queremos admitir nuestros propios problemas o nuestras propias dolencias, por no ser una carga, como decía alguien? Justo su compañera Espinosa, que se sentó hace un momento por acá, Espinosa creo que se apellida, ¿cierto?, comentaba cómo de toda la comunidad que visitaron, solo una persona se animó a pedir ayuda, y los demás no es que no le quieran, es que no se animan a pedirla. ¿Por qué? Hay culpa. Hay culpa. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas culpas? Nosotros como sociedad. Hay una comunidad de aquí de Latinoamérica que cuando había un crimen, estaba hecho, la comunidad ya desapareció. Cuando había un crimen, se juntaban y decían, estamos reunidos aquí porque hemos cometido un delito. Fíjense la sensación como de comunidad ahí. Hemos cometido un delito, en lugar de él robó, ¿sí?, o ella hizo X. Entonces, hemos cometido un crimen, eso decían ellos, ¿no? Acá igual, la responsabilidad sobre la soledad, sobre la segregación, sobre la culpa que hay en la vejez, no es de los viejos, esa responsabilidad es de todos, ¿eh? O sea, todos aquí somos viejos en potencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esa sensación de culpa? ¿Acaso no han escuchado personas que digan cosas como, por ejemplo, que se aguantaron el dolor hasta que ya no pudieron más? Gente que tiene un tumor, por ejemplo, y finge que no tiene nada. Gente que tiene una hernia y finge que no tiene nada. Y dice, no, es que no le quería decir porque yo no quería hacer un problema, no quería que me llevaran al hospital. Incluso les da miedo ir al hospital. ¿Qué tal que ya no salgo? ¿Qué tal que me encuentran más cosas? Entonces mejor no me reviso. ¿Sí o no? ¿No han escuchado historias así? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La responsabilidad queda en todos nosotros todos los días de, pues, generar discursos
que confronten eso y que ayuden a las personas a entender que no tendrían por qué sentirse culpables de sus vejeces, de sus dolores, de sus carencias, ¿no? Y que no tendrían por qué sentir miedo al médico tampoco. No sé qué piensan ustedes de eso. Ya con esto voy a terminar. Volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué Freud cambió el nombre de la infelicidad en la cultura a el malestar en la cultura? ¿Alguien que quiera opinar? La verdad es que no sé por qué Freud lo cambió, porque no le había escrito en ningún lado por qué. Pero tengo una interpretación, ¿no? Que se las expresa. Yo pienso que una razón muy buena para cambiar la infelicidad de la cultura por el malestar en la cultura es que uno puede estar mal y aún así ser feliz. Se puede estar mal culturalmente y aún así ser feliz. Y eso es un problema, porque es una felicidad que tapa el dolor. ¿Sí? Hay un vínculo también ahí interesante entre la felicidad y la culpa. ¿Acaso no se nos inculca también un poquito a que deberíamos sentirnos culpables por no ser felices? Sí. Dice que es como si uno tuviera que sentirse culpable por no desear suficiente. ¿Sí? Bueno, yo me quedo con eso. Les agradezco por habernos invitado. Espero haberles generado dudas y que se quedaran pensando. Y bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ya les hice aquí el setting de Antecor. Bueno, yo estoy muy agradecido, a nombre propio y también de Caracol, muy agradecido de estar acá. A mí me encantan mucho estos conversatorios porque se presta, ¿no? Poder escuchar a otros, perdón, no me aprendo muy bien los nombres de todos, pero las compañías que estaban presentando recién pues decían, ¿no? Que no piensen tanto en que se van a equivocar, es una noticia, se van a equivocar. De eso se trata, ¿no? Al menos en una postura psicoanalítica, los equívocos, los lapsus, todo esto son importantes porque reflejan una parte de nosotros. Entonces, estoy muy agradecido de estar acá, por su segunda edición, y bueno, presentándonos nosotros, ¿no? En una coraza, esto se lo copia un poco aquí, ¿no? En una coraza de Caracol, acá hay otro miembro también, Abelardo, que poco a poco, ¿no? Como avergonzados, bueno, no avergonzados, sino como tímidos, ¿no? De querer salir de la concha, ¿no? Porque recién tenemos un año transcurrido, ¿no? Queriendo impactar en la sociedad, principalmente de Tijuana y ahora acá en Rosarito, sobre nuestras inquietudes y nuestras pasiones con respecto al psicoanálisis. Yo rondo alrededor de los 30 años, ¿no? Y bueno, para mí es un honor estar acá, ¿no? Y poder hablar desde eso, que me apasiona, desde el psicoanálisis. Voy a iniciar con un fragmento de una canción que es un poco extensa y desimportante. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitablemente y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintarán los cabellos, y alguna línea en el cuello tapará la corbata, aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, ahí donde uno menos imagina, se me presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de la clausura, de lo que fue la juventud alguna vez. Esto es una canción de Alberto Cortés, que pareció muy ilustre para poder presentar acá. Yo creo que muchos de los que estamos acá usamos anteojos, quizá desde muy pequeños, ¿no? Desde muy chiquitos, y bueno, unos dirán por cuestiones genéticas, por cuestiones de que me acerqué mucho a la televisión cuando era chiquito. Para mí es el recordatorio de la vejez, ¿no? Hay algo que ya está fallando en mí, ¿no? Y entonces, pues, como ya les dije que rondo los 30 y tantos años, pues qué curioso, ¿no? Me parece cada vez interesante cómo a lo mejor en este tipo de mesas que comparto con mis
amigos, con mis colegas, ¿no? Quizá todavía no escucho lo que tiene que decir Philip, pero estoy muy seguro que lo que tiene por decir tiene que ver y se va a articular con cada uno de nuestros discursos que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Me parece interesante, ahorita que también mencionaban, es que solamente querían jugar lotería. Pues qué bueno que querían jugar. No se trata de la lotería, se trata de jugar. ¿Cuándo en verdad, y se ponen a reflexionar, dejamos de jugar? Y no cuentan las aplicaciones en los celulares y las computadoras, ¿no? ¿Cuándo dejamos de jugar? Me parece que eso es lo importante, el poder llegar a esta parte lúdica, que hay terapeutas de niños, terapeutas de juego, y creo que ellos podrían dar constatación de que es importante el juego. ¿Por qué? Porque el juego es una proyección del mundo interno, ¿sí? Desde jugar a las traes, desde jugar a policías y ratones. Yo creo, alcanzo a ver algunas caras, creo que les tocó jugar. Algunos a lo mejor ni conocen lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero de alguna manera tienen información, porque ahí hubo, porque los papás se los contaban, ¿no? Y creo que eso es lo importante, retornar a eso. Yo les traigo una propuesta de que el tema de la vejez en la actualidad es un tema de estigma. Como bien ya lo dijeron y que sus participaciones son importantes, la vejez es un estigma. ¿Qué es un estigma? Bueno, un estigma son ciertas marcas, ¿no? Quizás venimos de una cultura judio-cristiana, ¿no? Y tenemos a Jesucristo en una cruz, todo pues golpeado, iba a decir madreado, ¿no? Pero todo golpeado, todo allagado, ¿no? Sangrado. Bueno, ahí está, ¿no? Uno de los principales estigmas que se tiene son en las palmas y en los pies de esos clavos, ¿no? Y me parece que ese es el recordatorio de la vejez. Hace muchos años, cuando estudiaba psicología, en un curso de tanatología que tenía que cursar para poderme titular, yo hablé acerca de la vejez y la muerte. Curiosamente, ese escrito después se lo pasé a mis abuelos y lloraron cuando lo leyeron, pero no porque algo les afectó, sino porque estaba horrible el escrito. O sea, realmente era un escrito muy malo, pero que justamente hablaba acerca de la vejez, que hablaba de las culturas, principalmente de los inuit, ¿no? En Alaska, donde al llegar a un punto de la vejez, esos ancianos son relegados, ¿no? Inclusive ellos mismos se relegan de la sociedad, de los jóvenes, porque es preferible que los niños y los adultos jóvenes estén en la sociedad, porque para ellos llegar a una vejez puede ser un estorbo. Igual los discapacitados, igual los enfermos, ¿no? Eran relegados. Hay historias, ustedes lo han de saber, por acá había una socióloga, me parece que es importante, un filósofo, porque es importante que ustedes como estudiantes, como personas de una sociedad, también se nutran de otras disciplinas, que no solamente sea la psicología, ¿no? Que también puedan leer la filosofía y la sociología. Pero vivimos en un mundo caníbal, ¿no? Realmente nos comemos entre nosotros. Y bueno, en esas culturas, ¿no? Allá en Groenlandia, en Alaska, pues bueno, a veces era necesario por las dificultades de la comida, ¿no? Todo eso, pues comerse, ¿no? No sé qué tanto impacto está teniendo esto que mi compañero y yo estamos diciendo, ¿no? Yo creo que van a salir todos asustados de acá, pero bueno, la cultura en sí ya nos toca, ¿no? Vivimos en una cultura donde hay mucha violencia de género, mucha violencia en todos los sentidos, ¿no? Pero eso es la humanidad. Aquel que diga que la humanidad es un ser de bien, es un ser de luz, etcétera, está equivocado, porque esos son los resultados de, ¿no? Gracias a la cultura, gracias a la ley, ¿no? Acá esta cuestión del panóptico instaura la ley, hay alguien que te vigila, un otro que de alguna forma te está observando, ¿no? Eso es lo que genera la culpa, es la sensación y la instauración de un otro que vigila y que regula nuestras acciones, ¿no? ¿Por qué los ancianos, y me gusta utilizar esta palabra porque anciano tiene que ver con sabiduría, cosa que nuestra cultura dejó de hacer, ¿no? Porque antes los ancianos, yo creo que los orientales esto no se lo cuestionan, a menos de que sean orientales occidentados, ¿no? Porque la cultura occidental sí relega esto.
La cuestión de los ancianos que tiene que ver con la sabiduría, pues nos enseñan, ellos eran nuestros guías. Si nos vamos a la cultura prehispánica, ¿quiénes eran los que tenían enseñanzas por decir? No eran los maestros en sí eran los ancianos, ¿no? Nos daban bueno, pues quizás sí, ¿no? Porque por ahí provengo, no soy mexicano, entonces nos enseñaban, ¿no? A través de su mitología, de su historia, de la astrología, de los números, ¿no? Y es algo que se ha perdido acá, porque por el temor. Vivimos en una época modernista en la cual la juventud es el tema princeps, ¿no? De lo que hay que seguir. Y les comentaba que en ese escrito de la muerte, lo que yo hacía era referir que el tema de la vejez y los ancianos es como la caca, como aquello que nos queremos alejar, como eso que deja un tufo, como eso que nos recuerda nuestro origen, ¿no? Curiosamente se dice que el anciano o los viejos vuelven a ser niños, claro, pero en esta cultura modernista, pues bueno, nos apegamos a una estética, nos queremos ver bien, queremos oler bien, ¿no? ¿Y por qué creen que está en boga la cuestión de las cirugías plásticas? ¿Por qué creen que de alguna forma los mercados están repletos de productos de rejuvenecimiento? ¿Sí? Por eso, por este rechazo hacia la vejez. ¿Qué nos hace recordar la vejez? Lo reprimido. Puedo decir, me atrevo a decir que la vejez es el retorno de lo reprimido, aquello que nos recuerda la finitud, aquello que nos recuerda la muerte. Pero bueno, como les digo, me sacio tanto, me lleno de alegría, ¿no? Al compartir esto con ustedes, y el tiempo es limitado, el tiempo es tirano, ¿no? De eso estamos hablando, de la vejez. Entonces tampoco quiero que se conviertan en viejos en un rato, ¿no? Entonces lo que yo les propongo acá es algo que Freud, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué hay unos psicoanalistas aquí hablando de la vejez, ¿no? Y a nosotros qué nos importa. Bueno, el psicoanálisis, si sabemos, tiene su origen en la psicología moderna, en la psicoterapéutica moderna, ¿sí? Por mucho tiempo el psicoanálisis ha sido criticado, relegado también por cuestiones ortodoxas, dicen, ¿no? Por cuestiones fuera de época, fuera de tiempo, ¿no? Ya son unos viejitos ahí, ¿no? Que solamente están hablando del complejo de Edipo, de la castración, ¿no? Etcétera, etcétera, de los sueños. Pero bueno, ahí estamos en Gandhi comprando libros que dice qué significa soñar con, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que les digo es que hay un texto de 1904 que Freud escribe en tercera persona. Esto es importante, en las obras completas creo que es el único texto donde Freud habla en tercera persona. Eso me pareció muy curioso, pero ahí mismo el que compila todos los textos o las obras de Freud hace la anotación de que eso era para un prólogo de un libro de un neurólogo, me parece, norteamericano, y que quería que por favor Freud aperturara su texto. Entonces, en el texto ahorita ese dato no lo tengo, ¿no? Cómo se tituló, pero es un prólogo. Pero Freud lo tituló El método psicoanalítico de Freud, ¿no? Entonces, consiste que da unas pautas para el tratamiento psicoanalítico y que hay ciertos requisitos. Bueno, Freud ahí es muy exagerado, dice, hay muchos requisitos para que un candidato pueda empezar análisis. Y entonces dice, ahorita les digo por qué hago esta aseveración, dice, en primer lugar, tiene que ser capaz de un estado psíquico normal. Freud, ¿no? Pero bueno, era víctima de su época. Él, recuerden, trataba de comprobar que el psicoanálisis era una terapéutica y que funcionaba para el tratamiento de la neurosis. Un neurólogo científico que trataba de que esto funcionara. Entonces, bueno, decía, tiene que estar en un estado psíquico normal. En épocas de confusión o de depresión melancólica, la depresión melancólica es una psicosis, no se consigue nada, ni siquiera el caso de un misterio. Además, ese es otro punto, corresponde exigirle cierto grado de inteligencia natural y de desarrollo ético. En personas carentes de todo valor, el médico pronto pierde el interés que le permite profundizar en la vida anímica del interno.
Eso quiere decir que de alguna forma, también prejuicioso Freud dice, tiene que ser capaz de tener una introspección, de analizar. Si no analiza, no lo queremos, ¿no? La otra, las malformaciones acusadas del carácter, los rasgos de una constitución realmente degenerativa se exteriorizan en la cura como fuentes de resistencias que es muy difícil vencer. En esta medida, la Constitución en general impone un límite posible la curación mediante la psicoterapia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues puede ser una cuestión neurodegenerativa, ¿no? Ahora, puede ser una cuestión de retraso, ¿no? Una cuestión de autismo, ¿no? Supuestamente Freud, eso no se puede trabajar. Y acote. Y por último, el que más me interesa y que acá quiero que podamos criticar, también se crean condiciones desfavorables para el psicoanálisis si la edad del paciente ronda el quinto decenio. Pues en tal caso ya no es posible dominar la masa material psíquica. El tiempo requerido para la curación torna demasiado largo y la capacidad de deshacer procesos psíquicos empieza a desfallecer. ¿Qué tal, no? Freud, prejuicioso, diciendo que no se puede. ¿Y qué creen? Con esto nos quedamos, pero no hacemos un análisis y una crítica verdaderamente de los textos de Freud. Freud se reivindica ya mucho tiempo después, ya cuando empezó a salir canas en el cabello, ¿no? Ya cuando era todo un abuelito, como lo vemos en las fotografías, y no es hasta 1915, recuerden, esto es en 1904. 1915 dirá en un texto que se llama Das Unbewusst, que es lo inconsciente. Sí, menciono esto en alemán porque me parece interesante, porque Lacan habla de que Unbewusst suena como en francés Unbewusst, que es un desliz, y con eso se trabaja en el psicoanálisis, con los deslices del discurso o del lenguaje. Entonces dice, los procesos del sistema inconsciente son atemporales, ojo acá, son atemporales, es decir, no están ordenados con arreglo del tiempo, no se modifican por el transcurso de este, ni en general tienen relación alguna con él. También la relación con el tiempo se sigue del trabajo del sistema de la conciencia. Entonces, aumentando más, también dice, tampoco conoce los procesos, ¿cuáles? Los inconscientes, un miramiento de la realidad. ¿Qué es la realidad? Y esa es la diferencia que justamente el psicoanálisis hace con la psicología, porque la psicología trabaja con el aquí y el ahora, con la realidad, pero en el psicoanálisis no trabajamos con la realidad universal, sino con la realidad del sujeto, la realidad psíquica. Y acá lo que está diciendo Freud es que no hay tiempo en el inconsciente, ¿sí? Y pues esto, de alguna forma, contradice, ¿no? Freud mismo se reivindica, así lo digo yo, como no hay una cuestión de tiempo. Por lo tanto, ¿qué creen? Esto de Freud decía que en el quinto decenio empieza la vejez. Acá en México, o según la OMS, empieza alrededor de los 60 años y 65 años. Probablemente volvamos a la época de Freud, donde desde los 50 ya sea una cuestión de vejez, ¿sí? Pero no creo. Entonces, pues bueno, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Me parece que es un movimiento social, ¿no? Político-social, en el cual se va a determinar dónde empieza la vejez, ¿sí? Entonces, pues bueno, voy a pasar una viñeta y con esto quiero constatar el trabajo que se hace en psicoanálisis con los adultos mayores, y me gustaría que al final de esta ronda podamos conversar un poco más. Hace muchos años atrás emprendí un tratamiento de manera preanalítica. En ese momento yo no era psicoanalista, yo no estaba en formación de psicoanálisis. Pues aún en ese momento, bueno, esto ya lo mencioné, no era analista. Inicié un tratamiento con una paciente de 75, 70 y tantos años. Dicha paciente, antes de ser derivada con un psicólogo conductual o con un psiquiatra, he referido a mí, quién sabe por qué, pero se sabía que mi trabajo estaba relacionado con lo inconsciente. Dicha paciente presentaba problemas para poder conciliar el sueño, no podía comer, no podía llorar y le dolía el pecho y la garganta. Principalmente su malestar era la garganta, que sentía que se ahogaba. En las entrevistas iniciales, la paciente mencionó que estaba atravesando por unas cuestiones familiares muy graves, pues uno de sus hijos había muerto asesinado.
pero que no quería decir, que la familia no quería decir que cómo había muerto. Era una mujer dura emocionalmente. Podríamos decir que tenía una coraza muy gruesa. Ella quería llorar, pero no podía, pues algo le dolía en el pecho y su llanto se ahogaba. Al hablar de sus síntomas, dice que no lograba pasar la comida, ni siquiera el agua. Su familia se preocupaba de esto porque no querían que fuera internada y también pensaban llevarla con un psiquiatra para tratar su malestar, pero ella no quería. En algunas sesiones, ella se mostraba enojada porque no querían decirle cómo es que murió su hijo, un hijo muy querido para ella, importante para la familia. Nuevamente aparece el tema del llanto ahogado. En algún momento ella se toca el pecho y comienza a sobar su garganta, queriendo llorar, pero su llanto se ahogaba, haciendo cada vez más notorio el dolor. Una intervención que realicé fue: parece que tu llanto no está ahogado, está ahorcado. La paciente rompe en llanto por varios minutos. La sesión siguiente menciona que su hijo fue torturado y colgado con una soga en un puente. A partir de esa intervención y de saber la verdad, pero de una verdad que ella conocía, al menos sintomáticamente, por la relación estrecha que tenía con el hijo, ella pudo comer y beber agua sin ninguna dificultad, además de poder respirar libremente y decir su dolor a la familia. El tratamiento fue breve, quizá unos 2 meses, pero podemos ver que el trabajo de lo inconsciente, aún con adultos mayores, es posible, quizás no para resolver sus conflictos infantiles o el malestar de su existencia misma, pero sí para brindarle otro sentido a sus síntomas, pasar a otra cosa. Y bueno, voy a pausar hasta aquí para darle la palabra a Julio Gil. Hola, bueno, ahí me va a tocar, pero me va a tocar cerrar parte del seminario de provocaciones, ¿no? Y esto está complicado, el asunto de la vejez, ¿no? Porque primero voy a permitir arrojarle ciertas provocaciones. Mi participación tiene que ver con generar una cuestión de estado del arte o cómo están los camotes en el asunto de la vejez, ¿no? Ante esto, la pregunta que yo me hacía al poder reflexionar sobre este tema, cuando nos lo convocan, es ¿qué entendemos por esto de la vejez? ¿Cómo es que la visitamos? ¿Cómo es que la conocemos? Y bueno, esta etapa tan cercana a la muerte, incluso algunos están temida, desconocida, incluso solitaria, como lo habían ya mencionado acá las compañeras que hicieron la intervención. Pero las prácticas para el cuidado y el acompañamiento de las personas que denominamos nosotros de la tercera edad, no sé por qué, si hay este tipo de cosas, ¿no? Pero que van diversas y va a cambiar muchísimo entre lo que va a suceder en una ciudad como Tijuana, en lo que va a suceder en el cuidado del Rosarito y otro que podríamos decir en una zona rural. A lo que me refiero son 3 instancias, ¿no? Los cuidados del adulto mayor van a ser diferentes tanto en el rancho como en el pueblo, tanto como lo va a ser en una ciudad semirural, que puede ser como Rosarito, también Tijuana, y otra de una ciudad muy civilizada y urbanizada, ¿no? Casi podríamos decirlo capitalista. Para los jóvenes, yo también me voy a incluir ahí, porque no estoy loquito, aunque a veces me gustan cosas del siglo pasado, ¿no? Y ya me gustaría más vivir allá. Esa realidad para mí, por lo menos ahora, la pienso lejana, ¿no? Y creo que muchos que acá de los que me escuchan también escuchan más como, bueno, ya será mucho tiempo, serán otras épocas, a lo mejor me vuelva una inteligencia artificial y puede estar conectado a ese cerebro. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero por lo menos acá, ¿cómo vamos a plantear nosotros cuándo llegamos a la vejez? Fíjense que no es una situación, como ya lo comentaban, en donde tiene que ver con algo de la edad, tiene más bien que ver con la cuestión de la productividad en el trabajo. Entonces, ¿cuándo yo me puedo decir que soy viejo? Cuando entonces la ley mexicana me dice que a los 65 años yo me tengo que retirar del trabajo remunerado y tengo que entonces entrar a una pensión y al retiro. Esto suena raro porque el retiro parece que es solamente para una élite de la población y no está al alcance de todos nosotros y de las personas que habitan Tijuana, México, etc., ¿no? Entonces, con esto vamos a hablar de que en la vejez habitan el deterioro del cuerpo y el devenir de toda la existencia. ¿Y a qué me refiero con el devenir? A que no es algo como que en cada etapa aparece algo nuevo, no, sino que es el transcurso y es continuo este lapso de tiempo. Entonces, una vez mencionado esto, me parece que lo más cercano a la vejez que podemos encontrar nosotros son los abuelos,
¿Por qué los abuelos? Porque en este sentido, ¿no?, son los padres de nuestros padres. Algunos están vivos, otros no, pero que cada nuestra familia nos permite acercarnos a cómo podemos entablar un diálogo con ellos. Eso es lo que me parece más importante, ¿no? Y en ese sentido, tras ser visitado por los nietos, adquiere vitalidad en el diálogo de experiencias y de enseñanzas de vida, ¿no? A mí me pasa que cuando voy a ver a mi abuelo, luego me quiere enseñar a cómo debo de trabajar y cuál tiene que ser mi postura ante el trabajo, ¿no? Es decir, trabaja 24/7. Bueno, esa es su idea, ¿no? Pero también tenemos que pensar que una vez en esto del retiro, ¿sí?, los abuelos o las personas en la vejez se vuelven un pilar importante para la economía de las familias mexicanas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ustedes conocen, o a alguno de ustedes les tocó ser cuidado por sus abuelos? ¿Sí? Los padres estuvieron trabajando, entonces alguien tiene que hacerse cargo. De pagar una niñera es caro, ¿sí? En ese entonces no era tan sencillo tener guarderías gratuitas que hoy desde allí. Entonces, se vuelven el cuidado de los nietos, ¿no?, las actividades domésticas y de alguna u otra manera también el cuidado de otros familiares enfermos, no importa si sean viejos o jóvenes. ¿Estamos? Entonces, eso es una carga muy importante y que es un trabajo que en muchas ocasiones no es remunerado como lo tenemos nosotros en un trabajo formal y informal. Entonces, también traía un dato que me pareció importante traerlo, realizado por las encuestas del INEGI en el 2020. Ellos mencionan que en el estado de Baja California tenemos en total de población 3.769.020 personas, de las cuales, esto me parece más interesante, el mayor porcentaje es de mujeres, ¿sí? Y así como vamos avanzando en la encuesta y en la revisión gráfica de esto, vamos a encontrar que las personas que más llegan o que tienen más longevidad en su vida o que pueden denominarse llegan a la vejez son las mujeres, ¿sí? El hombre siempre tiene una décima o un porcentaje menor, ¿va? Esto va desde los 65 a 69 años, más o menos el porcentaje de hombres es de 1.2% de la población de Baja California y las mujeres de 1.3%, y así sucesivamente lo vamos a poder observando si quieren consultarlo ahí en el INEGI. Entonces, esta etapa de la vejez, para poder continuar con qué entendemos por esto, vamos a hablar que esto es una configuración que van a tener muchos aspectos, no solamente el deterioro del cuerpo, que a veces así lo pensamos, ¿va?, sino que tiene que ver con lo físico, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y algo que me pareció muy interesante es que cada uno de nosotros vivimos un tiempo social. Eso es muy diferente al tiempo cronológico y biológico, ¿no? Porque en este tiempo, en las sociedades occidentales, ¿no?, estamos basados en cada tiempo en la productividad, la eficiencia y la utilidad. Estamos con eso, es claro. El viejo ya no me sirve en la sociedad porque ya ni siquiera es productivo, ni eficiente, ni tiene una utilidad productiva. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido y bajo estas bases, la vejez comenzará en el sujeto, como ya les había mencionado, suspendiendo sus labores económicas. Entonces, siguiendo, la vejez es un tiempo social y en México una gran parte de estas actividades económicas se lleva en la informalidad, ¿va? No todo es que voy a tener un derecho a la pensión o al retiro. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que durante toda su vida estuvieron trabajando, pues, vendiendo chicles, poniendo abarrotes en la casa, haciendo servicios, cuidados, ¿no?, y que en algún sentido no van a alcanzar una pensión por parte de un trabajo formal o el seguro social? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Va? Los estamos mandando como sociedad y como Estado a una cuestión de mucho sufrimiento y además de muy poca acceso a la salud y a sus derechos. Entonces, acá yo me cuestiono esta cuestión cuando nosotros queremos plantear también psicoterapia para el viejo. A mí me parece que a veces no es necesario hacer psicoterapia, ¿sí? Hay otras maneras de podernos acercar a la terapéutica con la población de la vejez. Entonces, la discriminación de la vejez se localiza y lo vamos a ver más visible en el trabajo. ¿No es acaso que en algunos años a mí me tocó trabajar de servillito en el Walmart, ¿no? Ahora ya no van a ver a ningún joven ni a ningún niño de 13, 11 o 12 años trabajando ahí. Ahora, ¿quiénes son los que trabajan? Los adultos mayores o los viejos. ¿Estamos? Y aún así algunos ya ni entienden, pero trabajan porque tienen que llevar algo de sustento a su casa, por lo menos para solventar su casa. Entonces, en ese sentido, para una empresa es más conveniente un joven adulto que un adulto mayor, ¿sí? Entonces, el trabajo es una actividad que abarca la mayor parte de nuestra actividad y de nuestra vida humana en sociedad. Entonces, ¿qué sucede cuando la quitamos? Tremendo hueco psíquico que dejamos en las personas en el trabajo.
Dicho lo anterior, al retirarla, cada etapa de la vida tiene un tiempo. Nos han enseñado eso. Soy estudiante, luego de ser estudiante, ser profesional asalariado, o ser empleado, ser padre, ser viejo, etc. ¿Sí? Hay un tiempo. Yo no sé si sea de esa manera, ¿no? Porque ahora los jóvenes a veces decimos, cuando vemos a alguien mayor, decimos, oye, este chaburruco, no vivió lo que no tuvo que vivir en su tiempo. Entonces ahora que puede lo está haciendo, pero ya es un chaburruco. ¿Sí? O sea, discriminamos al viejo por disfrutar de actividades que son solamente para el tiempo social del joven o del adolescente. Entonces, ¿qué pasa en la vejez con la sexualidad? ¿Queda olvidada? ¿Va perdiendo utilidad reproductiva? ¿Cuerpos estériles y decrépitos? ¿Solo medimos la sexualidad humana bajo la potencia reproductiva? ¿Hay otras maneras de gozar la sexualidad? ¿Qué sabemos sobre la sexualidad en la vejez? No decimos a aquel viejito que anda intentando conquistar a alguien rabo verde. ¿Sí? No le decimos a la viejita, uy, mira, ahí anda bailando con la calaca. ¿Qué pasa con eso? Pero lo decimos. TikTok, Instagram está lleno de puros memes en donde ven a las viejitas bailando y decimos, hey, yo ahí con mis amigas en lo viejo, ¿no? Intentando disfrutar, pero sin mucha vitalidad. ¿Qué sé yo? Entonces, la experiencia se acumula mucho ya en la vejez. Eric Erickson, me parece que se lo van a enseñar en la universidad en psicología, que tiene estas etapas del desarrollo, ¿no? Decía que en la vejez van a perdurar la sabiduría. Entonces, también lo dice otra persona, ¿no? Que es Gutiérrez Cicuellar, dice que las personas mayores valoran el bienestar emocional y la espiritualidad. Cosa que el joven, por otras cuestiones, eso es muy de lado, y luego piensa que meditar y andar yendo a ciertas cosas o ejercicio y es espiritualidad, pero sería otra cosa. Entonces, en ese sentido, hay también algo que me parece importante mencionarlo y que a veces pasa de lado, pero si en su familia ha sucedido, ¿qué pasa con la herencia del viejo? ¿No es acaso que los hijos empiezan a pelear, a hablar de quién va a heredar cuánto, cuál es esta atmósfera de rivalidad entre sus miembros y con alevosía y ventaja para tener más sobre los otros, el reparto de la tierra? Eso es político. Sí. Es EZLN, tiene luchando eso desde 1994 y los indígenas desde hace mucho más. Entonces, esto del reparto de la tierra como metáfora del reparto de los bienes sigue vigente. ¿Y no es acaso que los miembros se siguen peleando? Entonces, la vejez como un pilar para la unión y también la desunión familiar. Por otro lado, me llama la atención la cantidad de ofertas y tratamientos y de servicios sobre antioxidantes, antivejez, y en Tijuana hay un instituto antiviejo. Sí, antivejez, y ofrecen toda una cosa enorme y tremenda que me parece descabellada. Y luego hay esta pregunta que hacemos, ¿qué hay más allá de la muerte? Y luego llegan personas religiosas viéndonos algunas esperanzas, cosas, ¿no? De que hay algo después de la muerte, hay un mundo, bueno, piensan todas esas cosas que me imagino que ya han de estar ustedes familiarizados. Pero bueno, ahora un poco problematizando esto, me parece también importante señalar que el arte tiene cabida hoy para eso, ¿sale? Pero no desde la cuestión del arte como lo vamos a observar en los museos, porque una cosa es el arte como objeto y al final tiene su fin como exhibitorio, y eso va a ser la cuestión que encontramos en las prácticas artísticas, como puede ser la danza, el teatro, el grabado, la pintura, y que a veces estas prácticas las desmeditamos y decimos que son solamente manualidades. Vamos a hacer manualidades con los adultos o con los niños. Eso no es así. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hace mucho ya tiempo, desde el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, han visto que el arte y las disciplinas artísticas tienen una cuestión terapéutica, no por el objeto final que vamos a encontrar, sino por el proceso que hacemos en la creación de algo. Eso es lo que le interesa al arte terapia. Entonces, vamos a escuchar también que la arteterapia no es, si es, etcétera, pero acá lo que vamos a prevalecer en la arteterapia tiene que ver con el proceso emocional de creación. Y ahí hay algo de lo terapéutico, porque en la terapia, en la psicoterapia, en el psicoanálisis, la creación tiene también que ver con algo de la cura. Entonces, acá el arte está acertando. Entonces, en ese sentido, ¿no? La arteterapia es utilizado para el deterioro, los déficits, ¿no? Los bloqueos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es el arteterapia? ¿Va? Exponer una cosa es la propuesta artística, y otra dinámica terapéutica que dicha propuesta despliega es exponer una evidencia. Sin embargo, no significa que pueda ser tomada separadamente de un encuadre arteterapéutico. ¿Esto a qué me refiero?
a que en esto va a haber algo que se llama lo relacional, que algunos en psicoanálisis también hay una escuela, esta nosotros no. Yo estoy ahí un poco abierto porque la terapia entra en eso. ¿Sí? ¿Qué entra? El sujeto o el paciente, el objeto artístico o el proceso del arte, y el otro, el arte terapéutico. Estas tres funciones, estos tres aspectos van a estar en una relación constante, y en el arte no significa hacer un objeto bello, ¿sí? En lo terapéutico, sino más bien, ¿qué puedo encontrar a través de eso? ¿Qué puedo conectar y dialogar con el otro que de otra manera la palabra no alcanzó? En ese sentido, ¿no? Hay que repensar la vejez. ¿Por qué? Porque como sociedad le tememos tanto a esto. Tanto es el temor que apuntamos a segregar y discriminar la vejez. ¿Qué impacto tendría alargar a la vejez con tratamientos médicos estéticos? Es un buen negocio, eso es claro. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Cómo nos relacionamos con ese fin de la vida? Entonces, algo que decía un rapero que me gusta mucho, que se llama Cancerbero, venezolano, decía: no se muere quien se va, sino se muere quien se olvida, ¿no? Y eso lo repite casi como un mantra. Entonces, eso me parece interesante, porque cuando nosotros vamos a visitar a los abuelos para que nos expliquen cómo eran sus tiempos, encontramos una historia, ahí son los míos, y eso permite también configurar nuestra subjetividad y nuestra narrativa de vida. Es decir, que entonces ya podemos responder parcialmente a una pregunta antropológica, podríamos pensarla, de dónde venimos. Algo podemos responder con eso. Entonces, para lo último, ya ahora sí creo que ya me queda poca parte, les traje una receta un poco cursi de un libro, ¿no? Que dice: receta cursi para brindar un espacio de arte. Y arte me refiero no a que vayamos a ir a una galería, ¿sí? Sino este espacio artístico que proponemos en las intervenciones comunitarias, no como meramente manualidades, ¿estamos? Sino como otra cosa más. Y dice: 35 gramos de incomodidad, una taza de silencio incómodo, 10 gramos de conversación sobre el clima, 2 cucharadas de confusión, 10 milímetros de baile, media taza de profunda tensión, 2 tazas de silencio incómodo, 1 kilo de sorpresa, 500 gramos de curiosidad, 3 bostezos, 2 cucharadas de cuestionamiento radial, 5 gramos de generosidad, 2 tazas de escucha sin racismo y 1,5 de diálogos. Indicación: en un plato hondo, mezclar la sorpresa, el cuestionamiento y la confusión. Batir por 10 minutos y agregar lentamente la curiosidad. Sin esta, la mezcla no esponja. Comience a conversar sobre el clima para posteriormente hacer uso del silencio incómodo. Una vez que esto sucede, la generosidad estará lista para agregarse al plato hondo. Hervir la tensión mientras se toque el suelo con algo que no sean los pies. Posteriormente, deje reposar la tensión por 15 minutos hasta los bostezos comienzan a flotar. Incorpore al plato hondo la escucha y el silencio incómodo, previamente desmenuzados. Batir la mezcla fuertemente hasta tener una sensación extraña y consciente. Coloque en un plato la mezcla aderezada con la crema de atención hervida. Antes de servir, promueva los diálogos y suba la temperatura corporal para activar la incomodidad. Ya en este estado caluroso, baile con o sin cesar. Gracias. Agradecemos la participación del Grupo Caracol. Se les otorgarán los siguientes reconocimientos. La segunda edición del Tempor Conversatorio le brinda el presente reconocimiento al filósofo Arturo Franco Romo. La segunda edición del Tempor Conversatorio le brinda el presente reconocimiento al psicólogo Zoe García. La segunda edición del Tempor Conversatorio le brinda el presente reconocimiento al psicólogo Filiberto Mejía.
le quiere dar este presente reconocimiento al grupo Caracol Psicoanalítico. Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas para el grupo Caracol. Pide que guarden a sus asientos. Buenas tardes. ¿Me pueden ayudar a tomar los asientos, por favor? Sí, buenas tardes. Necesitamos hablar un poco sobre cómo impacta la sociedad en la percepción de la vejez y la solución. Pero mi pregunta es, ¿de qué forma impacta la sociedad para aprovechar el tiempo y la percepción de que la juventud es efímera impacta en la salud mental y el bienestar de los jóvenes de la sociedad? Oye, ¿podrías repetir la pregunta, pero más lento? Sí. Muy rápido y ¿De qué forma impacta la sociedad para aprovechar el tiempo y la percepción de que la juventud es efímera impacta en la salud mental y el bienestar de los jóvenes en la sociedad? Bueno, es que son como dos preguntas, ¿no? Ajá. Me voy a ir por el lado de que la juventud es efímera, si me lo permiten. ¿Sí? Hay un problema actual que se llama envejecimiento global. No sé si alguien lo había escuchado. Cuando Zoe estaba exponiendo y que hizo su comentario un poquito de pasada diciendo que a lo mejor después la vejez se regresaba a los 50 años en lugar de quedarse en los 60, 65 que está ahora, yo comenté, aquí así me dio en secreto, que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Porque existe este problema que es el envejecimiento global. Lo que significa es una cosa muy sencilla. El promedio de vida ha ido incrementando desde el medievo hacia acá. En la época medieval, el promedio de vida era de 50 años. ¿Sí? No es porque no hubiese gente que no llegara a los 70, sino porque mucha gente moría más joven. Porque no había higiene, porque había pandemias también, etc. ¿no? Entonces, mucha gente moría en la juventud, por lo tanto, el promedio de vida en la época medieval era de 50 años. ¿Sí? Hace algunas décadas, el promedio de vida era de 60. Ahora el promedio de vida es de 85. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Como el avance médico es tanto, cada vez hay más población vieja y menos población joven. Se divide así. Hay 2 billones de niños, que son personas menores de 14 años, 2 billones de adultos, que van entre los 15 y los 25, luego 2 billones de adultos más grandes, que van de los 26 a los 45, y luego otros 2 billones de gente vieja, y se estima que para el 2100 va a haber 1 billón de personas más, o sea, 8 billones de personas en la humanidad, ¿no? Y ese último billón también será gente vieja. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Hay un problema donde el único sector que puede elaborar es la mitad de la población global. La otra mitad es gente muy joven o gente muy vieja. ¿Sí? Entonces, la presión que existe no es un accidente, es como una cosa de extender la juventud lo más que se puede, laborar lo más pronto que puedas y quedarte laborando lo más tiempo que puedas y quererte aferrar a la juventud lo más que puedas, porque de otra manera el mundo se nos echa encima. No sé si saben que hay problemas con esto muy graves actuales, por ejemplo, en lugares como Italia. O sea, ¿no han escuchado como eso de que hay pueblitos que te pagan porque te mueres ahí? Sí. Porque hay gente bien, no hay nadie trabajando. No hay quien dirija las escuelas, o quien trabaje en los supermercados, o quien mueva cajas en los almacenes. ¿Sí? Entonces, a mí me da la impresión, esa es mi teoría, es una de las cosas que quieres, pero a mí me da la impresión de que tiene que ver con que la juventud se tacha como efímera porque te genera como una sensación de quererte aferrar a aquello y luego se conecta con la sensación de culpa que yo decía al inicio, donde si tú no te esfuerzas por mantenerte joven, hay cierta culpa interiorizada que no es explícita, ¿no? Por eso hay tantos tratamientos de, pues eso, antiarrugas, ¿no? Dietas especiales. Hay un señor que es un millonario, no sé si lo han visto, que se pone a competir con su hijo que tiene creo que 19 años
¿Lo han visto, güey? ¿No? Está bien excéntrico, pero bueno, sí como que... Ay, perdón, no sé bien bueno, no sé si respondí. Sí, lo quería yo. No, pero mire, yo sí quisiera como comentar, eso es un problema, como lo mencionó Arturo, que tiene que ver más con Europa. Europa tiene mayor cantidad de personas adultas y de viejos, pero en Latinoamérica, incluyendo México y para abajo, ¿no?, tenemos más una población joven, ¿sí? Pero una población joven que no dura y no pasa de los 30. Eso es algo muy importante, porque mucha de la población joven, que estamos hablando desde los 12 hasta los 20 años, están más en algunas como actividades económicas ilícitas que hacen muchísimo que el patín. Por ejemplo, en Sinaloa, que es el caso que más conozco, hay una gran cantidad de personas jóvenes muertas por el narco y por las actividades del narco que personas viejas, ¿sí? Y eso es algo que la misma comunidad comenta. O sea, ahora tengo que ir a enterrar a mi nieto o a mi hijo. Entonces, son como cosas también que, de acuerdo al espacio, ¿no?, por lo menos en Latinoamérica, hay una enorme creciente de lo que tiene que ver con los jóvenes, pero jóvenes que no pueden mantener el promedio por lo menos hasta los 85 años. Entonces, eso también sería como algo que podríamos pensar, ¿no?, en esto de cuestión de la productividad y de alargar la juventud, porque la juventud es, hay que vivir todo, porque nomás se vive una vez, ¿no? En algún momento decían yo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Como tal, no es una pregunta exacta, pero por ahí mencionaba esta cuestión relacionada al miedo de llegar a ser viejo. Me gustaría también agregar, y no sé si lo mencionaron, el concepto que últimamente se está poniendo muy de moda, que es la infantilización de la sociedad, y que creo que, bueno, mi hipótesis es que comenzó a surgir más o menos entre el 2011 al 2013 con la llegada de las películas de los superhéroes y aquello que se consideraba como la cultura geek o los geeks, que era una sociedad más marginada, de cierta manera comenzó a convertirse más en una cultura pop, en una moda. Y por ejemplo, hoy en día llegas a ver estos youtubers con sus canales realizando videos, y detrás del escenario puedes percibir cómo es que existen todas estas figuras, juguetes en específico, y no solo eso, sino también jóvenes de 30 años, 35 años utilizando playeras o camisas de algún personaje, ¿no? Como si existiera cierta resistencia o miedo, como lo comentaban, a querer llegar a ser viejo, aunado al que ya habían mencionado ustedes, todos estos tratamientos faciales para no querer ver más viejo. Me parece que, creo que sí es un fenómeno que está surgiendo, es un fenómeno de época. Eso tiene que ver mucho con la cultura japonesa. Allá en Japón sabemos que las jornadas laborales y toda la exigencia y la disciplina que hay, pues exige que todos estén trabajando, ¿no? Si no estudiando, trabajando. Y entonces, en este sentido, pienso que sumando, me parece muy apropiado lo que estás diciendo, sumando un poco esto, es que de alguna forma la cuestión de la infantilización tiene que ver con un narcisismo. Las redes sociales lo que generan es un narcisismo, ¿sí? Curiosamente, algo que traía pensado decirles, pero que no lo mencioné, a propósito de Breton, un antropólogo francés, David de Breton, mencionaba que en la cuestión de la vejez habría que retornar a ese narcisismo que se pierde en la vejez. En la actualidad creo que, y eso es lo que ustedes están convocando acá en Antepor, la cuestión de la soledad. O sea, vivimos en una sociedad donde hay mucha narcisionalización o mucho narcisismo, ¿sí?, en el cual se pierde el otro, ¿no? Y justamente
justamente la apuesta a esto es hacer lazo social nuevamente, en el cual, pues bueno, los chicos, y no creo que solamente tenga que ver con el miedo a la vejez, sino que tiene que ver con las relaciones sociales y sobre todo las relaciones parentales en las que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, mucho de eso tiene que ver las redes sociales, ¿no? En el cual se vive, ¿no? ¿Cómo puedo obtener eso a través de un espejo o de una mirada panóptico? ¿No? Un panóptico que ya no regula por ley, sino que regula mis estados emocionales, regula y hace ver, piensa en un espejo, mi existencia. Si me veo, existo, ¿no? Ya no es, ¿cómo era el incógnito cartesiano? Pienso, luego existo, gracias, sino si me veo, existo. Chécate, yo no tendría ningún problema con que un viejo traiga una camisa, no sé, de heavy metal o de Iron Man, o esas cosas, o de Spider-Man. Yo no le vería ningún problema. Más bien yo me cuestionaría por qué lo estuviera criticando a ese sujeto que quiere tener eso. ¿Qué tiene? Si se le ocurre, si quiere ponérselo, dale, ¿no? Si quieres irte al antro porque tu época no pudiste, y ahora, dale. Más bien pensaríamos, ¿qué hace la sociedad cuando ve a un sujeto que no está en su tiempo y que esa camisa no le corresponde, porque esos son para los niños, ¿no? Bueno, ahí sería otra cosa, pero también pensar, ¿no?, que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la adultez y la juventud tienen que ver con que cualquier persona que no pueda adherirse a lo productivo, a la utilidad, a la eficiencia, entonces hay que tratarlo como un infante. Por eso tratamos hacia el niño, porque el niño todavía no sabe, pero hay que enseñarle para que sepa. El viejo no, pero el viejo ha perdido, deteriorado ciertas funciones cognitivas y físicas, entonces ¿qué hacemos? Hay que cuidarlo, porque ya no puede de él. Y si te fijas en los asilos también, muchos de los adultos también con estas pérdidas, que no solamente es pérdida motriz, sino también hay una pérdida psíquica, eso casi no te habla. Pero lo que sí vas a ver es que se enojan, se molestan cuando quieren ayudarlos, porque ellos también pueden. Pero ¿qué pasa con nosotros que queremos la asistencia constantemente de estas personas? Y creo que en esa intervención que hacemos los infantilizamos. Dos cosas, perdón. Una respondiendo a Philip, primero muy sencillo, que es justo eso, ¿no? Como se piensa que el viejo no tiene derecho a jugar. Como que el viejo no tiene derecho a disfrutar una película de Disney. Lo otro, quería compartirte una cita de bueno, tiene un doctorado en filosofía y un doctorado en psicoanálisis, pero no es psicoanalista porque no ve pacientes, no, o sea, filósofo. Se llama Zizek y dice, no hay nada natural en el deseo. O sea, todo deseo es artificial. ¿Lo que significa? De alguna manera, es algo mucho más complicado que esto, ¿no? Pero de alguna manera se socializan deseos que a nosotros nos realizan y que luego nosotros terminamos deseando, ¿sí? Entonces, lo que uno desea no es lo que uno desea, sino lo que uno piensa que uno tendría que desear, ¿no? Entonces, esto de la infantilización, ¿no? Gente de 30 que ahora, no sé si lo han escuchado por ahí, que se dice mucho esto de que los 30 son los nuevos 20, ¿no? Entonces, eso es como una cosa deseable, entre comillas, ¿no? Sí, justo tiene un documental, te lo recomiendo si gustas buscarlo, donde dice que el cine es el arte más perverso. Dice, porque no te muestra lo que deseas, te dicta lo que tienes que desear, te dice lo que tienes que desear, ¿no? Entonces el cine configura nuestros deseos. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otro medio pasivo de comunicación, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú, por ejemplo, quisieses estudiar una carrera en Rosarito o en Tijuana, hay ciertas carreras a tu disposición, entre las cuales tú vas a elegir una. Pero si tú quisieras, por ejemplo, estudiar ciencias agropecuarias, ingeniería agropecuaria, ¿podrías? ¿Por qué no? No se puede. ¿Por qué no? Pues porque a la ciudad no le interesa tener ingenieros agrónomos, ¿no? Eso en otros lugares como Sonora. Lo que significa, hay a tu disposición una cantidad limitada de opciones, entre las cuales tú tienes que escoger y luego pensar que esa tú la escogiste porque tú quieres. Pero ¿cómo sabes que eso quieres si no sabes todas las otras opciones que existen? ¿Sí? El deseo es configurado por contexto. Si usted creyó que usted eligió psicología por libre albedrío, híjole, no lo sé. Bueno, eso era todo. Gracias.